continuar configurando ahora nuestro Dockerfile. Para eso vamos a seleccionar uno de los proyectos que ya habíamos trabajado con anterioridad, que era la definición de una API. Entonces vamos a abrir siempre nuestro terminal. Ok. Y bueno, estando aquí en nuestro proyecto, vamos a hacer un poco grande. Vamos a cambiar el tema. Vamos a ponerlo. Vamos a dejar este por el momento. Ok, entonces del proyecto que ya teníamos inicialmente configurado, recuerda de que habíamos hecho algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Mediante Fast API, que es justo la librería que utilizamos para poder definir nuestra API. Definimos directamente en el endpoint de la ruta la conexión con nuestra base de datos, ¿no? Que por acá estamos haciendo la importación de ella. Recuerda que en utils aquí tenemos un poco la librería que estamos utilizando para poder hacer la conexión de la base de datos. Recuerda que por el momento no estamos agregando nada de seguridad, solamente ahorita nos estamos enfocando en que el proyecto ya lo habíamos levantado, aquí ya habíamos probado la conexión con la base de datos y funcionaba bastante bien. Ahora el siguiente paso claramente es crear el archivo del Docker para poder empaquetar esta solución y poder publicarla, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, no, la API es supremamente sencilla, ¿no? Una API con un único endpoint que lo que hace es pues la conexión, no un query muy sencillo, ¿no? Que nos trae informaciones de mensajes. Hacemos el fetch de esto de acá, ¿no? Y retornamos la respuesta de nuestro query, ¿no? Entonces, si quieres, podemos probarlo siempre de manera local para poder garantizar que efectivamente nuestro proyecto esté corriendo bien. Y aquí recuerda que lo primero que tenemos que hacer es cambiar el environment de Python con el que estábamos trabajando. Entonces vamos a utilizar pipeenv. Recuerda que si no recuerdas cuál fue la que habías levantado con pipeenv versions, aquí vas a poder ver todas las versiones, todos los environments que hemos configurado. Y justo ahorita vamos a utilizar el que se llama expertos.sábado.202501. Entonces vamos a poner el pipeenv activate y vamos a colocar expertos sábados, perdón, sábado 202501. Perfecto. Ahora que ya hicimos ese switch del environment, nota que ya no estábamos en base, antes estábamos en base y ahora estamos sobre expertos.sábado.202501. Ok, estando acá, recuerda que nuestros proyectos los levantamos con Ubicorn. Entonces levantamos acá con Ubicorn y vamos a abrir uno de nuestros web browsers. Vamos a irnos por acá y esto está corriendo sobre el puerto 8000. Entonces, como puedes ver, efectivamente aquí me hizo el retrieve, ¿no? De ese mensaje que tenemos por ahí en base de datos. Entonces, la API, pues podremos decir que está funcionando de la manera esperada. Muy bien. Ahora vamos a crear aquí un nuevo archivo al cual nosotros vamos a llamar Dockerfile. Dockerfile. Ok. Una vez que nosotros ya hemos creado este archivo del Dockerfile que tenemos en esta parte de acá, si me permites, voy a copiar toda la definición. La verdad, siento que no vale mucho la pena ir copiando línea por línea, pero claramente te lo voy explicando, ¿de acuerdo? La primera línea, ¿no? Aquí es de qué imagen, de qué repositorio, qué tag, ¿no? Queremos basar, en este caso, nuestro proyecto.
Y nota que aquí yo estoy eligiendo partir desde el repositorio de Python y estoy seleccionando una versión en particular. Vamos a guardar nuestro archivo de Dockerfile. Ahora, ¿cuál es? Podríamos decir, vámonos por acá. ¿Qué significa que estemos trabajando sobre la versión 3.10 Slim? Entonces, nuevamente, si nos vamos a nuestro Docker Hub, y por acá buscamos Explore, buscamos en repositorios Python. Nota que yo estoy partiendo de este de acá, muy bien. Entonces, si me voy a tags, perfecto. Nota de que aquí están las versiones de Python o los tags de Python en los cuales nosotros podríamos basar el empaquetado o la definición de este contenedor que nosotros queremos crear, ¿no? Nota, por ejemplo, que aquí tenemos un Python 3.9.21. Habría que ver qué significa esta versión destilada de Bookworm. Pero nota muy importante también que esto pues es compatible con arquitecturas 386, AMD 64, ARMv5, lo que significa que pues, podríamos correrlo tanto en arquitecturas como en los procesadores Silicon de Apple, bueno, que es ARM en general, ¿no? Que son arquitecturas muy parecidas a las arquitecturas de los celulares. Y también el sistema operativo en el que nos basamos, por lo menos para este de acá, es Linux. Ahora, no te preocupes, ¿no? Si realmente no sabes si estás corriendo sobre, sobre Windows o en mi caso con macOS, y de igual manera el contenedor va a levantar Linux como tal, ¿no? Lo cual lo hace pues bastante bueno. Eh, entonces, nuevamente aquí tenemos las versiones y nota de que por acá tenemos un servicio que se llama Docker Scout, si no mal recuerdo, que lo que nos dice es la versión, ¿no? que tú seleccionaste, qué tantas vulnerabilidades han sido reportadas, ¿de acuerdo? Claramente al ser pues versiones viejas, ¿no? Porque pues, realmente la 3.9.21 no es una versión tan nueva. Nota inclusive que la que yo estoy seleccionando es la versión 3.10, que también tampoco no es una versión tan nueva. Por ejemplo, vamos a bajar el servicio acá. Si escribimos Python-version, nota de que por elección acá este environment está trabajando en la 3.13.1, ¿de acuerdo? Entonces realmente no es como que ellos vayan a decir vamos a hacer el fix de estas vulnerabilidades, porque de una u otra manera esos fix los hacen en las siguientes versiones de Python, ¿no? Por lo cual haría pues bastante sentido de que si nos movemos entre versiones o pueda que encontremos más vulnerabilidades o las que hayan estado reportadas acá tal vez ya no existan alguna de ellas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si buscamos la versión, no en este caso la que yo estoy especificando en esta parte de acá, que es la 3.10 Slim, ¿de acuerdo? Nota que, vámonos, es esta de acá. Esta 310 Slim, número uno, se llama Slim. ¿Por qué? Porque quitan pues un montón de módulos a nivel de sistema operativo que tal vez no van a ser tan necesarios. Y nota que está súper liviano, ¿no? Realmente por acá este tiene 43 megas, 45 megas, etcétera, ¿no? Entonces, en total tal vez irá sumando unos 200, 300 megas, ¿no? De este tag de acá, lo cual está bastante liviano, está bastante bien. Y nos podríamos basar en este, ¿de acuerdo? Claramente, pues sí tenemos ciertas vulnerabilidades todavía en esta sección de acá. Pero si quisiéramos una versión más nueva para poder corregir, digamos, el no traernos esas vulnerabilidades como tal, podríamos seleccionar la 3.13, de acuerdo, que es justo la que estamos trabajando. Y aquí en 3.13 nota de que la cantidad de vulnerabilidades pues se disminuye radicalmente y solamente tenemos vulnerabilidades low severity. Habría que ver qué significan estas low severity.
qué tipo de acciones se podrían hacer como tal, de acuerdo, pero por lo menos no son las high, que son donde da una puerta pues un poco más crítica para poder hacer hackeos como tal. Entonces vamos a hacer este cambio, ¿no? Nosotros también vamos a, en lugar de trabajar en la 3.10, voy a trabajar en la 3.13 por ese tema de vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Aparte de que yo en mi máquina, en mi environment local, pues definí Python 3.13 también para poder hacer el desarrollo del proyecto. Aquí debes de tener mucho cuidado porque puede hacer de que trabajes en un proyecto legacy, ¿no? Que tal vez tenga 2, 3 años de que se haya creado el proyecto como tal y se creó pues en aquel entonces en una versión de Python específica y hacer ese cambio, tomar esa decisión de querer cambiar la imagen puede hacer que te genere ciertos conflictos en ciertas librerías porque tal vez, qué sé yo, vamos a decir, por ejemplo, la versión 1.0.1 de Python Dev ya no es compatible con la nueva versión, sino la 1.1.0, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, cambiar esa versión, ¿no? En la cual nosotros nos vamos a querer basar, eh, es un cambio que sí realmente tiene que ser muy planificado, con buen tiempo para probar, ¿no? No es una tarea de 5 minutos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es algo que tranquilamente te puede llevar un sprint de 2 semanas dependiendo de la complejidad del proyecto en el que estés trabajando. En este caso, pues como es un proyecto nuevo, pues realmente no hay mayor drama, ¿de acuerdo? No hay mayor drama en pues ese cambio que acabamos de hacer nosotros ahorita, aparte de que pues está alineado también con la versión local de Python que habíamos configurado antes. Bueno, luego, ahora que pues ya sabemos que nos vamos a basar de acuerdo en esta versión de Python, nuevamente recuerda de que por acá este no solamente es Python, sino es Python instalado sobre Linux como tal, ¿no? En este caso tenemos Debian, ¿no? Como lo puedes ver en esta parte de acá. De hecho, de las 25 vulnerabilidades reportadas, dos son, que nuevamente son low severity, dos forman parte directo de Python como tal, y las otras 23 están relacionadas a Debian como tal, ¿no? Que en este caso, pues aquí estamos utilizando, nos estamos basando en un sistema operativo de Debian al cual se le instaló Python. Ya preempaquetado, podríamos decir, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí yo ya me estoy basando, ¿de acuerdo? En un Debian que ya tiene Python instalado como tal. Dicho eso, lo siguiente sería establecer el directorio de trabajo donde nosotros vamos a hacer el deploy de nuestra solución. En este caso lo vamos a hacer dentro de la carpeta de app. Si estás familiarizado en trabajar en sistemas operativos como Linux, pues esto claramente se te va a hacer muy conocido, ¿de acuerdo? Luego, nota de que lo que vamos a hacer es actualizar un poco el gestor de paquetes de Linux como tal. Y para poder hacer eso, aquí vamos a ejecutar comandos este es un comando de Docker, ¿de acuerdo? Este run, este workdir, este from. Y lo que tenemos ya en esta sección de acá ya vendrían a ser líneas de comando que podemos correr en la terminal de Linux como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí has de recordar en tus laboratorios de clases como sistemas operativos 1 que en Linux para poder actualizar, por ejemplo, el apt-get, no lo podemos hacer mediante el update. Y luego, pues aquí empezamos a hacer instalaciones necesarias para nuestro proyecto. En este caso, yo estoy corriendo el apt update, el apt install, el curl para poder. Este curl lo que hace es que me instala o me trae librerías de lugares externos. En este caso, mi lugar externo es Microsoft. Porque yo ocupo, no, y de hecho nota, ¿no? Que aquí estoy trabajando también bajo Debian, ¿de acuerdo? Pero yo aquí lo que estoy haciendo es que yo quiero traer el driver de SQL
para poder hacer exitosa la conexión con la base de datos. Recuerda de que normalmente cuando nosotros queremos hacer la conexión con la base de datos son dos cosas las que tenemos que hacer. Uno, instalar el driver del motor de base de datos que lo vamos a estar utilizando en el sistema operativo que vamos a trabajar. Y número dos, la librería, que en este caso era PyODBC, que por cierto no lo tenemos agregado en este requirements que tenemos en esta sección de acá. Vamos a ver cuál es la versión de PyODBC que tenemos instalada. Recuerda que en este caso yo puedo usar Warp, ¿de acuerdo? Mediante con lenguaje natural, preguntarle a la terminal cuál sería la línea que debería de correr para saber la versión de PyODBC que tengo instalada, ¿no? Entonces, PyODBC version installed. Y aquí me dice, ¿no?, que es de pshow PyODBC y actualmente es la versión 5.2.0. Entonces lo vamos a agregar dentro de nuestros requirements. Vamos a colocar PyODBC 5.2.0, ¿no?, que es la versión que sabemos que ya está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, no, aquí pues esta tarea ya me la había hecho yo, ¿no?, podríamos decir, sobre todo lo que tengo que instalar, ¿no?, a nivel de sistema operativo para que el driver de SQL funcione tranquilamente en el contenedor que vamos a estar trabajando. Ahora, recuerda que esto es muy compatible con la base de datos del Azure SQL o el MS SQL que ya habíamos seleccionado con anterioridad. Ahora, si tú quieres cambiar el motor de la base de datos, lo puedes hacer perfectamente en tu proyecto. Si quieres utilizar un MySQL, un MariaDB o un Postgres, pero claramente esta línea pues te tiene que cambiar también, ¿no? El driver que nosotros estamos configurando es un driver que va muy alineado al MS SQL o la base de datos de Microsoft como tal. Entonces, nuevamente, si quieres hacer ese cambio, lo puedes hacer, pero te toca la tarea de investigar y cambiar esta parte de acá para poder configurar los drivers que se alinean con el motor de base de datos que hayas seleccionado. Luego entraríamos a hacer un copy, ¿de acuerdo? Vamos a copiar, ¿no? Y aquí el copy tiene la siguiente estructura, ¿no? La estructura de que en la primera parte voy a seleccionar el archivo archivos que se encuentren en el mismo directorio en el que esté nuestro Dockerfile, ¿no? En este caso, nota de que yo aquí tengo requirements.txt. Entonces, digamos que este copy es origen, ¿de acuerdo? Y aquí viene siendo destino. Entonces, el destino donde yo voy a querer copiar este archivo de requirements básicamente va a ser este que tenemos acá, ¿no? Porque aquí este workdir no es para poder ubicarnos sobre la carpeta de app. Entonces, haz cuenta y caso que aquí lo que estoy haciendo es estar moviendo los archivos de mi proyecto hacia el directorio de archivos del sistema operativo que estamos trabajando en la definición de esta imagen, ¿no?, que en este caso es Debian. Entonces, nuevamente, no estoy copiando este archivo de requirements que se encuentra dentro del mismo directorio de archivos de mi Dockerfile hacia el directorio de archivos hacia el directorio de archivos del sistema operativo de Debian. Entonces lo copiamos, ¿de acuerdo? Y luego corremos un pip install. Claramente este pip install, nuevamente no quiero generar ninguna caché, no quiero que sea recursivo, ¿no? En el sentido de que si en el árbol de dependencias pues se ocupa hacer instalación de otras librerías, que lo haga con todo el consentimiento. Y claramente quiero hacer el pip install de mi archivo de requirements.txt. Nota de que si yo no hubiese colocado esta línea y hubiera corrido, ¿no?, este run, recuerda que lo que hace es que corre en la terminal del sistema operativo sobre el cual nos estamos basando en esta imagen, que nuevamente es Debian. Si hubiera corrido este run pip install requirements.txt, pues me hubiera dicho no existe, ¿no? Simple y sencillamente estás queriendo correr la instalación de un archivo que no existe, porque nuevamente
Recuerda de que aquí estamos trabajando con dos directorios de archivos. El directorio de archivos donde se encuentra nuestro Dockerfile y el directorio de archivos del sistema operativo donde estamos configurando esta imagen. ¿De acuerdo? Recuerda que este Python 3.13 es Debian, que ya tiene instalado Python en su versión 3.13. Ok. Bueno, luego de que corra todas las instalaciones, terminamos de copiar todo el resto de archivos, ¿no? Aquí claramente está un poco redundante porque copiar todo lo que está en mi directorio de archivos, ¿no? Recuerda que esto es origen y esto es destino. No, pues claramente va a volver a copiar requirements.txt, pero vamos, no hay mayor drama, ¿no? En esta parte de acá. Entonces, terminamos de copiar todos los otros archivos que tenemos y corremos un remove del archivo mi archivo de variable de ambientes. Recuerda que las variables de ambientes al final del día uno debería buscar la estrategia de poder cargar esa variable de ambiente directamente en el sistema operativo o en la máquina en la cual nosotros vamos a estar trabajando. Aparte de que recuerda de que según el diagrama que habíamos hecho, el build lo pueden hacer dos agentes, ¿no? Uno nuestra máquina local y el otro la virtual machine que va a existir en el DevOps, que ese DevOps, que claramente esa máquina virtual o ese agente se conecta a un branch de nuestro repositorio y claramente nosotros no vamos a tener este punto .env, no dentro de nuestro repositorio, por lo cual pues simple y sencillamente no va a existir, ¿no? Aquí podríamos buscar un delete if exist, porque claramente puede hacer que no exista el archivo. Aquí ahorita de manera local sí que sí va a existir, entonces delete if, vamos a hacer uso de la inteligencia artificial, delete if exist.empfile. Vamos a ver si detecta cuál debería de ser el comando. Test, no, -f.m. Ok, entonces parecía que lo podríamos hacer con esto de acá. Para poder ver si existe el archivo de Empfile y poder eliminarlo, ¿no? Entonces podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Recuerda que al final del día, pues estos nuevamente son comandos que se pueden ejecutar en la terminal de Linux como tal. Y por último vamos a exponer el puerto 8000. Aquí voy a hacer un pequeño cambio, lo que voy a exponer es el puerto 80, ¿de acuerdo? Acá también. Porque esto es lo que nosotros vamos a querer pegar al final del día en nuestro repositorio en la web app que vamos a estar configurando en Azure posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego exponemos puerto 80 y por último, ¿recuerdas el diagrama cuando habíamos dicho que iba a existir un comando que es el que se iba a ejecutar para poder levantar background ese demonio o ese servicio que pues al final del día todo esto lo estamos haciendo para que nuestra API esté arriba y esté funcionando, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos colocando ubicorn, main app, _host y aquí estamos colocando en qué puerto vamos a querer correr nuestra solución como tal. Aquí recuerda, ¿no?, que este comando nuevamente es el que también corremos en terminal, pero este va a quedar corriendo para toda la vida, podríamos decir, ¿no? Mientras haya una instancia viva del contenedor o el servicio esté arriba, esto debería estar corriendo siempre. Entonces esta es la diferencia de run, ¿no? Cuando queremos correr algo en terminal, que es algo como muy de instalación, muy de configuración, algo que define, podríamos decir, la manera en cómo la imagen va a ser construida, y esto es para poder ejecutar la aplicación ya al final, ¿de acuerdo? Claramente quien va a ejecutar o quien va a correr esto cuando se instancia de la imagen en el contenedor que vamos a estar trabajando. Y bueno, básicamente esto vendría a ser nuestro archivo de Dockerfile. Una vez que ya lo tenemos configurado, pues lo que tocaría sería empezar a probarlo, ¿no? A ver si realmente pues lo que trabajamos está bien. Entonces, para poder probarlo, no, lo primero que tenemos que hacer es levantar el Docker. Entonces vamos a levantar Docker por acá.
aquí se está inicializando, ¿no? Recuerda de que vas a saber de que está corriendo bien porque por acá nos va a aparecer Engine Running, ¿de acuerdo? Entonces cuando nos aparezca esto, eso significa que Docker ya está ejecutándose correctamente. Ok, entonces regresemos a la terminal en esta parte de acá y vamos a ir corriendo nuestros comandos. A ver, aquí sí me gustaría ir dejándote como en un archivo que se va a llamar release.txt, lo que te va a funcionar a ti para también probar tu solución, ¿no? Entonces lo primero que vamos a correr va a ser un docker build x build. A ver, este build x, nota que para mí ya es un contenedor más, que es este de acá, buildx build kit. En mi caso, porque yo estoy corriendo sobre los procesadores Silicon de Apple y la arquitectura de estos son ARM. Sin embargo, donde la arquitectura donde nosotros vamos a estar haciendo el release de nuestras aplicaciones es una arquitectura AMD 64, por lo cual si yo no hiciera el build de mi aplicación con buildx, lo que va a suceder es que va a hacer, pues va a construir la aplicación para que funcione sobre una arquitectura ARM, y cuando yo suba digamos la imagen al contenedor de la máquina en la cual va a estar corriendo, pues va a decir, no entiendo este lenguaje, ¿no? Al final del día, recuerda que la arquitectura de la computadora pues define mucho en cómo la estrategia del lenguaje o comunicación de cómo se va a estar comunicando con el procesador, con la memoria RAM, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? En cuál es la arquitectura de la computadora en la que tú estás trabajando, y que cuando generemos el build de nuestra aplicación, porque nuevamente aquí estamos hablando de un sistema operativo, tiene que coincidir también con la arquitectura de la máquina donde vamos a estar haciendo nuestro release, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, pues me tocó hacer esa configuración de ese buildx para poder indicar el que voy a cambiar, de acuerdo, la plataforma o la arquitectura en la cual yo voy a estar ejecutando. Entonces, voy a seleccionar Linux AMD64, de acuerdo, en esta parte de acá, para poder correr nuestra aplicación. Una vez que ya he hecho esto, vamos a colocar menos -t, que es el tag que nosotros vamos a querer generar. A ver, aquí yo voy a colocar expertos-sábado, ¿de acuerdo? Dos puntos, recuerda nuevamente, este es el nombre del repositorio, de una u otra manera, no podríamos decir, o el nombre de la imagen, y aquí vamos a colocar el tag que vamos a querer asociar al este build que nosotros vamos a estar haciendo. Por el momento yo lo voy a dejar latest, ¿de acuerdo? Porque de manera local pues siempre voy a estar manejando la versión más actual de la imagen que yo voy a estar haciendo build como tal. Y vamos a colocar punto, ¿no? O sea, quiero que en el directorio donde nosotros actualmente estamos parados, ahí vas a encontrar el docker file y vamos a hacer el --load, ¿de acuerdo? Para ir viendo, perdón, es doble guión, para ir viendo todos los logs o los warnings que nos va generando, o todo el info sobre cómo está haciendo el proceso de build, ¿no? Entonces, este nuevamente va a ser nuestro primer comando para nuevamente generar la imagen que posteriormente pues vamos a estar haciéndole push al repositorio respectivo de nuestra solución. Entonces, nota que acá pues empieza a correr un poco las instrucciones que se miraban en el Dockerfile, ¿no? Por ejemplo, la instrucción de el word dir, ¿no? Como lo puedes ver en esta parte de acá. El primer comando, que es el from, lo que hace es que hace ese transferring, ¿no? O empieza a hacer ese grab de el repositorio público, porque recuerda que son públicos, ¿no? Estos repositorios,
los voy a traer las definiciones de los layers de esas imágenes para que formen parte del empaquetado del proyecto que nosotros estamos trabajando ahorita, ¿no? Luego aquí tenemos el siguiente paso, que era correr todas estas actualizaciones, el copy, corremos todas las dependencias, copiamos todos nuestros archivos hacia el directorio del sistema operativo, eliminamos de acuerdo acá el archivo del .env. En este caso, como sí existe, claramente sí lo eliminó. Y eso es todo, ¿no? Ese de hecho era el último paso. Ya el puerto en el que se va a exponer y el comando se ejecuta en el momento que se levante el contenedor, ¿de acuerdo? Ok, entonces si nos vamos a nuestro Docker, acá en imágenes, ahora vas a poder encontrar esa nueva imagen que acabamos de crear que se llama Expertos Sábados, ¿no? Este es el nombre, este es el tag que se generó, este es el Image ID, se creó hace un minuto y nota de que su tamaño es de 450 megas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, aquí solo para que estemos alineados, si ahorita yo corro esto de acá, nota que no debería de funcionar en localhost. ¿Por qué? Porque bajé el servicio, ¿de acuerdo? Ahora yo quiero de que esto funcione, pero quiero que funcione desde el contenedor, no desde la imagen que nosotros acabamos de definir. Ahora, claramente nosotros podemos correr de manera local también el contenedor para ver que efectivamente la imagen sí se haya pues buildeado correctamente. Entonces, para poder correrlo, vamos a ver, antes que nada, si quiero copiar esta línea en este release para que te vaya quedando a ti también, ¿no? Ese log de cuáles son los comandos que estamos corriendo. Entonces esto es build y testeo, ¿de acuerdo? Para poder testear de que sí está funcionando bien. Entonces, ahora, para poder correrlo, vamos a correr docker run. Vamos a colocar un menos d, que en este caso este d es de detach, o sea, yo no quiero que corra el contenedor y que automáticamente entre a la terminal del sistema operativo del contenedor que vamos a ejecutar ahorita, sino que quiero que lo suelte, no inmediatamente. Claramente nosotros vamos a poder ir a ver nuestro contenedor corriendo y podríamos entrar a la terminal directamente en nuestro Docker Desktop, ¿no? Recuerda que tienes que instalar el Docker Desktop en el sistema operativo que estés trabajando. Vamos a colocar "-p" para poder indicar en qué puertos son los que queremos trabajar. Ahora, en este caso, recuerda que yo estoy haciendo el attach del puerto 80 hacia el puerto 8000, ¿de acuerdo? Este 80 es el puerto, o pueda que sea al revés, ¿no? Lo vamos a corroborar ahorita, claro está. Pero en buena práctica aquí es el puerto del contenedor, ¿de acuerdo? Hacia el puerto de la máquina mía, no de la máquina en la cual vamos a estar ejecutando este contenedor. Porque al final del día el sistema operativo de Debian claramente pues no es como que vamos a entrar a esa máquina y vamos a abrir un web browser, sino que simple y sencillamente quiero conectar los puertos del contenedor con los puertos de mi máquina local para poder probarlo como tal. Nuevamente, no, si esto me da error, pues le voy a dar vuelta, ¿de acuerdo? Luego sería --name, ¿no? ¿Cuál es el nombre que nosotros le vamos a querer colocar a nuestro contenedor? En este caso yo lo voy a dejar como expertos-sábado. Luego vendría el cargar las variables de ambiente, ¿no? Porque recuerda que las borramos las variables de ambiente y lo que nosotros queremos hacer es que estén attach esas variables de ambiente al sistema operativo o a la máquina, o en este caso al contenedor que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, para poder hacer eso, nosotros podríamos colocar -m-file y le vamos a indicar .env, ¿no? Recuerda de que aquí es corriendo, este .env es del directorio de archivos que se encuentran pues justo en la terminal de ahorita, ¿de acuerdo?
no es en el directorio de archivos del sistema operativo, ¿no? Eso para que lo tengas en cuenta. Y por último, pues sería el nombre de la imagen que queremos correr, ¿no? Que en este caso sería este de acá. Perfecto. Y creo yo que eso es todo. Creo que no se nos olvida nada. Entonces vamos a correrlo. The request image platform Linux does not match detected host platform Linux ARM B28 and do not specify platform was requested. Ok. Vámonos a los contenedores. Nota de que si está corriendo, es un AMD 80. De acuerdo. Aquí se ve que todo está corriendo bien. El inspect execs files. Nota de que este es el directorio de archivos del sistema operativo, ¿no? El que se acaba de levantar, y dentro de app, claramente aquí yo voy a ver, ¿no? De acuerdo, todos los archivos del proyecto como tal. Entonces a esto era a lo que nos referíamos cuando decíamos copia del origen hacia el destino, todos los archivos dentro de la carpeta de app, ¿no? Entonces aquí claramente ya el código de nuestro proyecto ya forma parte del sistema operativo que estamos corriendo en esta sección de aquí. Entonces, pues ya ahora lo que tocaría sería probarlo. Vamos a ver si conectó bien los puertos. Pareciera que no. Pareciera que no. Muy seguramente si hago esto tampoco. Ok, entonces vamos a cambiar. Bueno, vamos a pararlo. De acuerdo. Bueno, vamos a borrarlo. Y run. Vamos a hacerlo al revés entonces. Okay. Vamos a ver si levantó. Vamos a correr acá. Ok, puerto 8000. Y, ok, nota de que ahora sí efectivamente funcionó, ¿no? Entonces, lo correcto, y la verdad es que hacía bastante sentido por lo de origen-destino. Aquí quiero conectar el puerto 8000 de mi máquina con el puerto 80 del contenedor, ¿no? Que nosotros acabamos de trabajar ahorita. Ahora, nota que acá me está dando un error bastante obvio, podríamos decir, ¿no? Que es que la librería que nosotros estamos trabajando no la encontró, ¿no? La librería del driver. Aquí claramente es más un tema de las variables. Aquí recuerda que en Database, cuando nosotros hacemos la importación, por ahí conectamos a las variables de ambiente, el driver, el server, la base de datos, el username, el password, etcétera, etcétera. Entonces, el driver, ¿no? En mi caso yo tengo dos direcciones de driver configuradas, podríamos decir. La primera, a ver, el password, pues no me importa mucho que lo veas, pues realmente lo voy a cambiar. Pero recuerda que estas son las variables de ambiente que yo estoy configurando, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo dos SQL drivers. Este de acá es el que a mí me funciona porque cuando lo pruebo de manera local, ocupo que se pegue con la dirección del sistema operativo que yo estoy corriendo, que en este caso es macOS. Sin embargo, cuando corro hacia la máquina, hacia el contenedor, que ya sabemos que es un Linux, la dirección de ese driver es esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces voy a descomentar esto, voy a comentar este de acá solamente para ahorita que voy a hacer la prueba de que el contenedor efectivamente esté trabajando, ¿de acuerdo?
Vámonos a containers, pues lo voy a volver a borrar, de acuerdo, este de acá. Lo voy a volver a levantar y nota de que inclusive ahorita no nos dio ningún error, ¿no? Que antes nos estaba dando por acá un warning. Y vamos a refrescar. Y como puedes ver, ya me está trayendo la información, ¿no? Entonces, hasta este punto de acá podríamos decir que nuestro repositorio efectivamente está funcionando, ¿no? Está trabajando bien. Eh, entonces, hasta esta parte de acá, pues siempre muy sencillo lo que hicimos, pero ocupaba su explicación. No, configuramos el Dockerfile, inicializamos nuestro Docker Desktop, que es donde vamos a estar pues viendo las imágenes y los contenedores que generamos como tal. Por ahí pues hicimos la actualización de esta imagen por ese tema de vulnerabilidades que uno puede encontrar. De hecho, se me olvidó, recuerda que puedes entrar acá a expertos en stats. Vamos a ver, aquí puedes ver un poco cuánta memoria está utilizando, el porcentaje de CPU, claramente tiene el pico cuando levanta el proyecto, ¿no? En esta sección de acá. Y aquí podemos ver cómo está interactuando con el disco, todo el tráfico de red que está generando también nuestro contenedor. Y si nos vamos a imágenes y buscamos justo la que acabamos de generar, que es Expertos Sábados, en vulnerabilidades, nota que aquí vas a poder ver la misma información que habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Nota que aquí al final se aumentaron, ¿no? Las vulnerabilidades, ¿no? A las que teníamos originalmente, porque aquí suman también el de las librerías que yo estoy utilizando en mi proyecto. No hay ninguna high, ¿no? Un high critical severity, un high severity o medium severity, todas son low. Nuevamente habría que ver cómo podríamos resolverlas. Hay algunas que pues muy difícilmente las vamos a resolver porque ya vienen de la definición del sistema operativo o del Python que estamos trabajando como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están, por ejemplo, ¿no? En Images, esta viene de un Debian 12 Slim y este viene de un Python 3 Slim, ¿de acuerdo? Que pues al final de aquí acá sumo dos vulnerabilidades más y de expertos sábados de 25 pues sumó a 50 y algo vulnerabilidades más parecieran, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí también puedes ver un poco la estadística de las vulnerabilidades que se pueden encontrar en la imagen que acabamos de generar, ¿no? En esta parte de acá. Y para poder ejecutarlo, ¿no? Pues corremos por ahí nuestras líneas que genera el build y que pues ejecuta el contenedor, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tuve ese problema de que en las variables de ambiente estaba apuntando a una variable de ambiente que hacía más referencia a mi sistema operativo cuando realmente yo ocupaba la referencia que hace al sistema operativo de Debian en este caso como tal, ¿no? Recuerda que aquí está en OPT, Microsoft, ¿no? O sea, tú te puedes ir aquí a contenedores, expertos sábados, en files, dice que eso está en OPT, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está en OPT, Microsoft, MS, ODBC SQL 17. Y luego nos estamos yendo al lib64, que es esta carpeta de acá. Y nota que aquí está el driver que nosotros estamos utilizando para poder establecer la conexión con nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, no, pues son cosas que tú también debes de tener en consideración al momento que estés haciendo la configuración de tu proyecto. Dicho eso, vamos a dejar este video hasta acá. En el siguiente vamos a hacer ahora el push de esto al Azure Container Registry y pues vamos a pegarlo también a la web app para que veas cómo pues efectivamente va a estar funcionando ahora nuestra aplicación. Dicho eso, espero que también crees tu imagen y que lo puedas probar en tu Docker Desktop.